La respuesta a la pregunta número 20 del Catecismo Mayor de Westminster dice así: la providencia de Dios hacia el hombre en el estado en que fue creado consiste en que lo puso en el paraíso, encargándole que lo labrara, dándole libertad para comer del fruto de la tierra, poniendo a las criaturas bajo su dominio e instituyendo el matrimonio para la ayuda del hombre, concediéndole comunión con él, instituyendo el día de reposo, entrando en un pacto de vida con el hombre bajo la condición de obediencia personal, perfecta y perpetua, de la cual el árbol de la vida era una prenda, y prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, so pena de muerte. En la clase de hoy hablaremos del pacto de obras. Bueno, amados hermanos, hoy entonces vamos a hablar, eh, a seguir hablando de la teología del pacto, y hoy vamos a enfocarnos en, creo que trataremos los dos pactos, el de obra y el de gracia, pero vamos entonces a iniciar con el de obras, y si nos da el tiempo cubrimos el otro. Eh, Bien, el pacto de obras. ¿Cuál es el pacto de obras? Ya hablamos del pacto de redención, que fue el pacto que se hizo en la eternidad pasada entre los miembros de la Trinidad. Ningún hombre intervino, no había ningún hombre creado todavía, la creación no estaba, no había sido hecha nada, nada en la creación había sido hecho. Y, y en la Trinidad se llega a este acuerdo, se realiza este pacto, donde ya vimos que Dios decide en su presciencia, que ve que el hombre le va a dar la espalda y que va a llevarse a cabo lo que se conoce hoy como la caída. Dios entonces hace un pacto, que es lo que hemos llamado el pacto de la redención, donde entonces el Hijo, su papel en el pacto es venir al mundo en nuestro rescate, entregar su vida como sacrificio perfecto y cumplimiento del pacto, de este pacto de obras que vamos a ver hoy. Todo está incluido allí, ¿no? En el pacto de redención, en cuanto a la planificación, ¿no? Y el Espíritu Santo, como después va a venir a cada creyente para poder ayudarlo en su santificación. Bien, hoy entonces entrando en el pacto de obras, vamos a ver lo siguiente, los siguientes puntos. El pacto inicial que Dios hizo con la humanidad fue un pacto de obras. Ese fue el pacto inicial. Eso es lo que nosotros encontramos directamente al abrir nuestra Biblia en Génesis. Este pacto, según la Confesión de Westminster, eh, dice, la vida fue prometida a Adán y en él como cabeza, ya, como ese primer hombre y de cual descendemos todos entonces, eh, en él a su posteridad, o sea, hasta nosotros, a condición de obediencia perfecta y personal. Ya, ese fue el pacto que, que fue hecho con Abraham. Y digo, con Adán, perdón, con Adán. Y con él entonces a todos nosotros. ¿Y cuál era la condición? La condición era obediencia perfecta y personal. Y esto es personal, vamos a verlo porque está esta palabra personal, vamos a verlo más adelantito. Pero es importante que entendamos qué es la condición de ese pacto. ¿Se acuerda que vimos ya los pactos, ¿no? Que tenían ciertas estipulaciones? Ya eso lo vimos, el preámbulo, la presentación, pues, el, los votos, lo que eran los premios, por decirlo así, recompensas premios de recompensas, castigos o maldiciones, también como se le llamaba. Y bueno, todo esto, pero aquí la condición era obediencia perfecta y personal. Personal. Entonces, la vida se promete como recompensa. La vida se promete como recompensa, pero hay que cumplir obedeciendo. ¿Ya?
Entonces, la vida se promete como recompensa por la obediencia por satisfacer la condición del pacto. La estipulación de obediencia indica claramente que este pacto no es incondicional, sino obviamente condicional. Eh, y a veces eh, nosotros, hay una canción inclusive que dice, amor sin condición, amor sin condición, no sé si la has escuchado por allí. Tu amor me envuelve, amor sin condición. Bueno, muchos cristianos cantando esto, a veces lo que provocan en las personas de la iglesia es que crean que el amor de Dios es incondicional y que nosotros no respondemos a ese amor porque no importa lo que yo haga, no hay condiciones, Él me ama porque me ama y punto. Eh, y ya hemos estudiado en otra ocasión que realmente verlo de esa manera es un error. Desde el pacto de obras, y ojo, al pacto de obras estamos sujetos todos, todos, porque ese pacto se llevó a cabo con nuestra cabeza, hablando de nuestro sentido de humanidad, nuestra cabeza, ¿verdad? Nuestro antepasado eh, primario. Entonces, allí nosotros entendemos que se hizo un pacto con él, pero fue condicional. Bien, ok. El destino de Adán y Eva y su linaje fue determinado por su respuesta a la ley de Dios. Esto es por su comportamiento aquí u obras, o sea, un comportamiento, claro que el comportamiento se va a reflejar en conducta y la conducta implica obras. De allí entonces el título Pacto de Obras. Entonces, allí nosotros, hay gente que se va a poner aquí, sí, que porque yo tengo que pagar los platos rotos de Adán. Y siempre es un argumento, hermano, si aquí hay alguien que puede pensar eso o si en el futuro alguien va a estar viendo este video cuando se cuelgue en internet, eh, por favor, esa pregunta es de kinder, esa pregunta no se hace porque es una pregunta sesgada y es una pregunta, eh, la gente dice, pero ve acá, ¿por qué yo pago? Así somos nosotros de hipócritas. Si Adán nos hubiera heredado millones de dólares a cada humano, nadie se estuviera quejando y todo el mundo estuviera pidiendo, reclamando su recompensa por ser descendiente de Adán. Pero nosotros somos así, somos hipócritas. Entonces yo no quiero a nadie que haga esta pregunta porque no pienso responder más que esto que voy a decir, porque obviamente hacer esa pregunta es satánica, es satánico, porque es simplemente actuar no con una visión eh, escritural, mucho menos es lógica esa pregunta. ¿Por qué? Porque se basa en una hipocresía humana. Repito, ¿usted ha visto casos donde llaman a alguien para darle una herencia y la persona nunca apareció? Y usted ve que alguien diga, no, yo no merezco esa herencia, por favor, no me la den. Regresen, désenla, repártansela a los otros hermanos, que yo no la merezco. Mira, Yader, tu abuelo, bueno, murió y te dejó allá $1 millón. No, la verdad yo no me porté bien con el abuelo, de verdad yo fui ingrato, muchas veces fui grosero de niño. No, no, por favor, no, yo no voy a aceptar ese $1 millón. Ahí lo aceptamos, ahí lo aceptamos y escúcheme, y usted sabe muy bien, lo peleamos, nos vamos a la ley, nos agarramos la greña, nos tiramos puño. Así somos nosotros de hipócritas. Pero ahora Adán nos ha heredado el pecado y ahora la gente dice, pero ¿por qué yo tengo que pagar los platos rotos? O sea, culpa que eso es de Adán, que pague él. Ya, no sé si estás entendiendo por dónde voy. Entonces, cuando usted tiene ese pensamiento, usted diga, ve acá, por favor, Señor, perdona mi hipocresía. Y ojo, no estoy diciendo que la pregunta esté mal en sí, porque saben que yo creo de las preguntas y de las dudas, la única duda que usted lo va a comprometer y lo va a poner en peligro de muerte y a la puerta del infierno es dudar si Jesús es Dios. Esa es la única que yo le pido que no tenga duda de eso, porque esa duda sí lo puede condenar a una eternidad de sufrimiento. Esa es la única. Todo lo demás usted puede dudar. Sí, eh, dude de Pedro, dude de Tomás,
dude de la canonicidad de los evangelios, dude si Génesis lo escribió fulano, sultano, pero no dude si Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero de ahí todas las dudas son bienvenidas y con mucho gusto se pueden responder. Si yo no la sé, se investigan y se responde. Yo no me la sé todas. Pero en caso de plantearse esto, que muchas veces la persona sale con este planteamiento, eso es lo que es pecaminoso cuando yo le doy rienda suelta a eso. ¿Por qué? Porque escondo mi hipocresía cuando la respuesta está allí mismo, cuando la respuesta está en, hey, ven acá, yo tengo que aceptar que mi tatarabuelo hizo y eso me alcanza a mí hoy. ¿Ya? Ni hablemos de tema de herencias y cosas que le corresponde a la familia y que le heredan. Pero ese es el punto. El punto es que nuestro antepasado pecó, ¿ya? Nuestro antepasado pecó y en él pecamos nosotros. Ahora, les digo algo, y yo estoy hablando de este punto porque tal vez a alguno le pase por la mente y a mí me pasó por la mente, créanme. Y ahí entonces está lo que a mí me dio respuesta. ¿Cuál es la respuesta entonces? Y si no le satisface, bueno, no puedo hacer más nada. Pero la respuesta es que sí, tal vez yo vea injusto que el pecado de ese antepasado lejano me alcanza a mí hoy. Enójate, está bien, disgústate, pero también hay uno que vino hace 2000 años y ese cargó esa culpa. Pero entonces preferimos querer limpiarnos de la culpa de nuestro antepasado, Adán, pero Cristo vino a reconciliarnos, entonces no lo quiero ver y tomar entonces la buena herencia que Él me está dando. ¿Se entiende? Sí, me siento frustrado porque Adán me ha traspasado su pecado, me ha traspasado, mejor dicho, el pecado, no solamente su pecado, el pecado me lo traspasó y por él la muerte. Como dice Pablo, por un hombre entró la muerte al mundo. Pero Pablo dice, pero por un hombre también entró. Ya, y por eso Pablo le llama a Jesús el segundo Adán en la epístola de los Romanos. Bueno, si no quiero ser condenado por los pecados y el pecado que fue transferido de Adán hasta mí, entonces tengo que venir en arrepentimiento para que entonces mis pecados sean limpiados en el nuevo Adán. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a la mentalidad y el pensamiento hipócrita. Entonces yo no quiero cargar el pecado de Adán, pero tampoco quiero limpiar mis pecados en el nuevo Adán, en el segundo Adán. No sé si se entiende por qué la pregunta no la respondo, porque es una pregunta hipócrita, satánica y totalmente una pregunta que no ama a Dios. Simplemente quiere ser librado de una culpa, pero sin ir al que te puede librar de la culpa. No quiero sentirme culpable ni que se me juzgue por ese pecado, pero no quiero ir ante mi libertador que me puede resolver ese problema. Entonces, por eso es una pregunta satánica, porque el propósito no es buscar la verdad, el propósito es simplemente que alguien me libere de una culpa sin tener que vivir para alguien, en este caso es Cristo, sin tener que deberle, porque así somos, entonces no quiero deberle a Cristo. Como también dice Pablo, nosotros somos deudores de Cristo. Entonces, ese es el problema con esta pregunta. Yo le pido, hermano, a usted que si ha pensado eso, medite sobre eso. Medite que sí, usted está cargando, bueno, aquí yo pienso que ya ninguno carga esa culpa de Adán, pero si le ha pasado, usted sepa que no está cargando esa culpa porque usted fue reconciliado con Dios gracias al segundo Adán, que fue mucho mejor en todo sentido, a nivel de excelencia comparado con el primer Adán. Y ojo que el primer Adán fue creado en estado de pureza y santidad. Y aún así no le llega ni a los tobillos, por decirlo así, al segundo Adán, a Cristo. Entonces, sí, si chacharreo, bueno, si un día este video lo está viendo gente de afuera, chacharrear aquí, pues si me quejo aquí en Panamá de la culpa en Adán, transferida a mí, bueno, simplemente no te quejes, ve reconcíliate con Dios por medio de Cristo, el segundo Adán.
el que vino a morir por nuestro pecado, a librarnos de la culpa, de la maldición. ¿De qué maldición? A la que estamos sujetas gracias al pacto de obra que nuestro antepasado Adán falló. Qué tremendo eso. Así que bueno, espero que usted esto le ponga a pensar y pueda encontrar consuelo allí. Entonces, repito, el destino de Adán y Eva y su linaje fue determinado por su respuesta a la ley de Dios. ¿Y cuál fue? Muerte. ¿Por qué? Fallaron. Y dice, por su comportamiento u obras. De allí el título entonces, pacto de obra. Miren este punto, la reverencia requerida en este pacto debe ser perfecta y aparece no la palabra personal. Esa palabra van a ver por qué es importante. Personal. Repito, la reverencia requerida, requerida en este pacto debe ser perfecta, no a un 80%, no a un 90%, ni siquiera a un 99.9%, sino 100%. Y personal porque es individual. ¿Ya? Se excluye con esto de personal, se excluye la idea de obediencia parcial o imperfecta. Y se excluye también, y esto es lo importante, que alguien pueda cumplirla por ti. ¿Ya? O sea, no puedes obedecer a un porcentaje menos que 100%, poniendo el 100 como máximo, pero tampoco puede alguien cumplirla por ti. Por eso es obediencia perfecta y personal. Nadie puede cumplirla por ti. Nadie, por eso es que nadie puede salvarte. O sea, nadie, hablando de nadie aquí en la tierra como nosotros. Cristo sí, pero digo nadie entre nosotros. La pareja, uno no puede salvar al otro, ni el padre puede salvar al hijo si el hijo no busca de Dios. ¿Ya? El padre, por más que se muera orando, si el hijo no viene a arrepentimiento, no podrá salvarlo. Y así en cada caso con familias, con amigos, con todo tipo de relaciones humanas. Entonces, el hombre es creado a la imagen de Dios y se le da la capacidad y el deber de reflejar el carácter santo de Dios. Aquí puse algo que creo que sí, el deber de reflejar el carácter santo de Dios. No hay lugar para la más mínima transgresión. No hay lugar. Yo quiero que usted entienda eso. En el pacto de obra no se permitía ni un porcentaje de desobediencia y de falla. Tenía que ser perfecta. Ahora, les pregunto, ahí con su cabeza yo lo estoy viendo. ¿El hombre podía cumplirlo? Sí podía cumplirlo. Adán podía cumplirlo. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos cristianos piensan así como algunos respondieron. Por eso hice esa pregunta. Sí podía cumplirlo. Si no pudiera cumplirlo, Dios es injusto, falso, mentiroso, cruel y no sería Dios. Y yo no estuviera dando esta clase ni siquiera cerca. Dios hizo al hombre en pureza, en perfección y en santidad, con total capacidad de obedecerle y poder cumplir el mandato. O sea, Adán podía cumplir el pacto de obras en su perfección, ¿ya? Pero no quiso. Ahí es donde está el problema. No quiso y Adán nos sujetó a todos a muerte. No fue Dios. Dios dijo, haces esto y vivirás. Pero si no lo haces, morirás. Dios no estaba loco para decirle, mira, te tengo esta trampita, te estoy diciendo, pero no lo vas a hacer, como mucha gente lo pinta. Hermano, Dios no es eso, hermano. Repito, si no, no fuese Dios. Cuando Dios le dijo eso a Adán, Adán podía cumplirlo. Adán podía cumplirlo. Les cuento algo. Aún noten cuando la escena de Caín y Abel,
Dios le dice a Caín, si bien hicieres, ¿no serías recompensado? Pero Caín prefirió, aún así, darle la espalda a Dios. Todavía, miren, en el caso de Caín y Abel, usted va a ver 3 veces la misericordia de Dios sobre Caín. Y las 3 veces Caín lo rechaza. Impresionante, hermano. Eso es impresionante. Entonces, Adán podía obedecer a Dios. Tenía la capacidad de obedecer a Dios. Es más, Adán tenía libre albedrío como ninguno de nosotros tenía. Adán decía, no, no voy a pecar. Y él podía hacer eso, no pecar. Pero él decidió pecar. Y cuando él pecó, nos sujetó a todo pecado, nos sujetó a toda la muerte y el libre albedrío que seguimos teniendo fue sesgado. El libre albedrío que nosotros tenemos fue condicionado, siempre prefiriendo pecar, siempre prefiriendo darle la espalda a Dios. O sea, nosotros tenemos libre albedrío. También sepa eso, hermano, porque yo sé que también hay muchos que enseñan que no tenemos libre albedrío. Y más cuando hablamos de si la salvación se pierde o no se pierde y todo esto entra y que si Dios te escoge y tú no vas a caer, pero nosotros tenemos libre albedrío. ¿Sabe cuál es el problema? Que siempre queremos pecar. O sea, tenemos libertad. Digamos, yo dejo, no voy a poner a Yader, voy a poner a Alex. Y Dios dice, bueno, Alex tiene libre albedrío. Alex puede hacer lo que quiera. Y Alex va a decir, sí, yo puedo hacer lo que quiera, es cierto. Pero ¿sabe qué va a querer Alex siempre? Pecar. Él está pecando libremente. Él no está pecando obligado. Él no está pecando porque Dios lo hizo pecar porque lo quiere condenar y mandar al infierno. Él está pecando libremente y como está pecando libremente será juzgado por su pecado. Eso es algo que tenemos que entender. Entonces, asimismo, estamos todos sujetos a eso hasta que Dios entonces, por medio de su Espíritu Santo, nos revela, o sea, nos abre los ojos y vemos esa maravilla, decimos, es que espérate, es que ahora yo no me complazco en pecar porque ahora yo quiero, dice que Dios cambia nuestros deseos. Entonces, nuestra voluntad ahora puede inclinarse hacia lo espiritual, a lo de Dios. Entonces ahí es donde yo tengo, esa es la transformación que nosotros tenemos. Ese es el nuevo nacimiento. Ya, ese es el nuevo nacimiento. Entonces ahora yo puedo ver. Entonces ahora yo me deleito en no pecar, pero seguiré pecando porque todavía esa voluntad corrompida, en cierta forma sesgada, me llevará a pecar de vez en cuando. Entonces esa es la lucha del creyente. Es la lucha que no tiene el no creyente. El no creyente simplemente se entrega a pecar y punto. Y está pecando libremente. Libremente está pecando. Entonces nosotros estamos luchando, día a día luchando, pero solo podemos luchar porque el Espíritu Santo nos ha abierto los ojos a ver otra realidad. ¿Se entiende, hermano? ¿Se entiende? Bueno, si no entienden, ahorita me van a hacer las preguntas al final. Seguimos entonces avanzando. Esto está tremendo. Yo les dije que esto estaba tremendo. Bien, entonces, eh, bien, déjame ver aquí. El hombre es creado entonces a la imagen de Dios y se le da la capacidad, escuchen, se le da la capacidad y el deber. O sea, no solamente él tiene la capacidad, sino que tiene el deber de reflejar el carácter santo de Dios. Y Dios no es loco para decirle al hombre que refleje su carácter santo cuando no podría hacerlo, porque estamos hablando de un Dios de doble moral o un Dios tramposo en el peor de los casos. Entonces, simplemente el hombre podía no fallar al mandato y poder cumplir el pacto, llevarlo al cumplimiento tal como el Señor lo había pedido. Entonces, eh, vamos a ver esta definición. Un ser moral es por definición, y de nuevo aparece la palabra, que yo quiero que usted preste mucha atención a esto, la palabra personal. La palabra personal. Mire lo que dice aquí. Un ser moral es
por definición, un ser personal con la capacidad de actuar voluntariamente, no robóticamente, tampoco determinista, de una forma determinista, sino voluntariamente. Entonces, el hombre es un ser moral, por definición, que tiene la capacidad de actuar voluntariamente, en el caso de Adán, para bien o para mal. A diferencia de, por ejemplo, como dice aquí, de las rocas y los troncos, ellos no violan el pacto de Dios, el pacto de obras, porque son seres, no son seres personales. O sea, ¿en qué manera? Imagínense, vamos a Génesis 1 rapidito. Le voy a ilustrar eso aquí para que usted entienda lo que le digo. Mire, vamos a Génesis 1 y dice Génesis 1, vamos a empezar, vamos a ver desde el versículo 11. Todos viendo ahí el versículo 11, si pueden, si tienen su Biblia en mano. Dice, y dijo Dios, presten mucha atención a las palabras que dice Dios en la creación. Hermano, concéntrese y póngale mucha atención a las palabras. Dice, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den que den frutos sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y dice, ojo, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su género y árboles que dan fruto con semillas según él, en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Noten eso, las palabras de Dios son produzca y pase esto, y dice, y fue así. Noten, y fue así, y sucedió. Y dice, miren esto, versículo 14. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para crear el día de la noche, para crear, ¿vale? Para separar, perdón, para separar el día de la noche, y sean para señales, escuchen, y para estaciones, y para días, y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y dice, y fue así. ¡Bum! E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios que era bueno. Dice el 20, rapidito, vamos ahí avanzando, 20. Entonces dijo Dios, llénese las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Ahora, noten cuando dice el 22, y Dios los bendijo. Noten esto, y Dios los bendijo, diciendo, sé fecundos y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquese las aves en la tierra. Versículo 24, entonces Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género, y fue así. 25, e hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Aquí miren la diferencia, miren esto con mucha atención. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí está la diferencia. Mira el 28. Y los bendijo Dios y les dijo. ¿Qué pasó cuando vimos eso anteriormente? En el 24, y dijo Dios, y ya. Pero miren el 22, la diferencia del 22. Yo quiero que usted vea la diferencia del 22 y el 28. Leamos de nuevo el 22. Y Dios los bendijo diciendo, sed fecundos y multiplicados. Pero aquí hay una variante en el 28. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados. ¿Ve? Ahí entonces se parece al otro. Y llenar la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Pero ven que no dice, y fue así como en el otro caso.
¿Vieron que no dice y fue así? El hombre tenía la voluntad, ahí usted puede ver de hacerlo o no. Los peces, no. Las plantas, no. Dios dice que crezcan plantas y las plantas crecen. Le dijo al hombre, reproduzcanse. Pero allí hay una... ¿Cuál fue el problema con Noé? ¿Cuál fue el problema con la torre de Babel? Que no hicieron lo que Dios le dijo. O sea, porque ellos podían hacerlo o no hacerlo, pero decidieron no hacerlo. Pero ¿qué pasó con las plantas, hermano? Usted ve que usted pone un pedazo de cemento a un lado y de repente hay una grieta y sale una plantita, una hierba por ahí sale. ¿Cierto o falso? ¿Sabe por qué sale esa hierba y se crece? Porque Dios le dijo desde la creación, hágase, siempre donde pueda salga hierba. Eso no tiene voluntad. La hierba va a salir donde sea que tenga que salir, o sea, donde Dios haya estipulado que salga, ya va a salir. El Dios no va a negociar con la hierba. Dios no va a negociar con un árbol. Usted ve gente acá en Chiriquí, la vez pasada alguien me está diciendo que sembró una fruta que yo ni sabía que crecía aquí. Pero el hombre no tiene eso que Dios mandó y es un robot y vas a hacer tal cual como una planta que va a crecer. A veces uno dice, oye, ¿y ese palo quién lo sembró? No sé, nació solito, fue un ave que la trajo, te tiró a la semilla y salió ese palo, ese árbol. Porque así funciona en el mandato de Dios toda la creación y así se mueve el mundo. Pero nosotros no. Entonces, aquí no dice y fue así. Y segundo, hay una diferencia entre, y los bendijo Dios y les dijo, el Señor habló con el hombre. No fue el Señor no habló con las plantas, no habló con los animales. Noten que cuando dice los bendijo diciendo, el Señor simplemente soltó la bendición y las cosas se hicieron. Pero en el caso del hombre hay una conversación. No sé si pueden ustedes verlo allí. Y noten que dice después, y dijo Dios, he aquí os he dado de toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, que tiene vida, les he dado y les he dado toda planta verde para alimento, y así fue. Las plantas y las cosas que Dios le dio, los dio para alimentarse. Y usted va a ver allí después, entonces, cuando viene el mandato del Señor, cuando les dice, solo de ese árbol no comerás. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos que en la creación, usted puede ver las palabras y en el hebreo se nota más que hay una diferencia entre cómo Dios bendice las otras cosas y cómo cuando Dios bendice al hombre les habla, o le habla, mejor dicho. Son cosas que usted tiene que prestarle atención cuando usted, por eso hay que leer con calma y pausado y decir, aquí hay algo diferente acá, compare lo que dice allí. Entonces, volviendo acá, nada más quería mostrarle esto de que las rocas y los troncos no violan el pacto porque no son seres personales, por lo tanto no tienen voluntad, no tienen voluntad. Es por eso que en la Trinidad, que hay tres personas, las tres personas tienen voluntad, ¿ya? O sea, entonces eso nos habla también de esa belleza que hay en la Trinidad. Entonces, la obediencia personal se refiere a la obediencia individual, ¿ya? A la obediencia individual. Bien, el pacto de obras no tenía provisión para la obediencia indirecta. Ojo, o sea, no incluía, no había forma de que el pacto de obra tratara de que alguien cumple el mandato por ti. No funciona de esa manera. No funciona así. ¿Ya? Dice, no tenía provisión para la obediencia indirecta, o sea, de otra persona por ti. ¿Ya? Aquí lo puse entre paréntesis, obediencia a la ley de Dios por una persona en nombre de otra. Entonces, esa característica se introduce y eso, qué valor. Tengo que tenemos aquí. Wow, wow. Esa característica es tremendo. O sea, el pacto de obra no podía nadie cumplirlo por ti, hermano. Condenadito, dice el otro, condenadito estamos todos por nuestros propios pecados. Y nadie puede ni pudo antes o sea, si no es Cristo, nadie pudo. Nadie podía cumplir por ti el pacto, no se podía, no había forma, o sea, tú tienes que responder por tus pecados, pero nota esto, que esa característica
de que el pacto se pudiera cumplir de una forma impersonal, o sea, de una forma indirecta. Hermano, yo quiero que usted vea esto con la belleza que es. Eso lo introduce el pacto de gracia, que tiene como base la obediencia indirecta. ¿La obediencia de quién? De Cristo. O sea, yo no sé, hermano, no sé, o sea, esto es hermoso, porque lo que estamos leyendo aquí es una cosa desastrosa y en esto sale una luz. Ya aquí empieza a apuntar una luz como la que tiene Caroline allá así en el fondo. Sí, esa luz, que parece está transmitiendo, digo, estaba viendo la clase de un estadio, ¿ya? Y entonces se ilumina así como Alex está iluminado con el bajo. Tremendo eso. O sea, el pacto de obra no tenía esa provisión, no tenía, no se podía hacer de esa manera. Era obediencia personal, obediencia directa y obediencia absoluta. Pero gloria a Dios por Cristo, que Él sí fue suficiente para cumplir por todos nosotros, por todos los salvos, por todos sus hijos. Obedecer perfectamente, cumplir el pacto de obra a la perfección y de esa manera efectuar el pacto de gracia para nosotros. Hermano, si usted eso no le conmueve, usted no es cristiano, hermano. Perdóneme, pero sálgase del Zoom ya y mentira, no, no, bueno, no se salga, disimula un poquito. No, es que de verdad, hermano, esto es impresionante. Entonces, eh, ya vamos a ir terminando. Eh, en Edén, o sea, en el jardín del Edén, la pena por violar los términos del pacto era una, la muerte. La muerte. El día que comes de ese árbol, veremos qué pasa. El día que coma de ese árbol, negociamos. El día que coma de ese árbol, bueno, pensaré si te castigo o no. No, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. No era relajo, no era cualquier cosa. La muerte debe ser impuesta y noten esto, hermano, que muchos ignoran. Yo no entiendo la gente que habla del pacto de gracia cuando vino Jesús y abrió el pacto de gracia o llaman el pacto de gracia ese gran paréntesis. Yo no entiendo dónde sacan eso, hermano. No, que estamos en el periodo de la gracia. O sea, yo no sé si estamos en el periodo de la gracia, bajo qué periodo estaba Adán, que cuando falló, Dios no lo mató ahí mismo. Si eso no es gracia, dígame usted qué puede ser eso. O sea, hemos hablado de que muchas veces se dice que gracia es favor inmerecido, pero acá nosotros hemos hablado una palabra un poco más fuerte, gracia, favor desmerecido. Aunque claro, usted va a escuchar por allí, lo más normal es que se diga inmerecido, pero nosotros, bueno, en la Roca hemos enseñado que, y no porque me lo saqué del bolsillo y me dio la gana, sino que, si no me equivoco, que está en el libro de Jason, de Jamison, no sé cómo se pronuncia, Jamison Faucet, son como un francés, no sé qué, uno de los libros de los comentaristas más tremendos que hay del Antiguo Testamento. Son tres comentaristas eruditos. No lo digo porque mi pronunciación es de francés, es medio malísimo, así que no, no lo voy a mencionar, pero me dejó en shock, o sea, impresionante. Entonces, gracia desmerecida ya yo lo expliqué, pero lo repito para los que no estaban ese día, es, y merecida es que no la merezco, pero desmerecida tiene la fuerza de que no solo no la merezco, sino que actúe contra ella. Por eso es desmerecido. O sea, no es que no la merezco solamente, es que hice todos los méritos necesarios para no tenerla. ¿Ya entienden? Los que no estuvieron cuando hablamos de eso, que fue una de las primeras exposiciones de la carta de Colosense, y fue debajo el palito allá en Boquete. Ya es gracia para nosotros,
favor desmerecido. No solamente no lo merecía, hice todo lo que tenía que hacer para no merecerla. Y Dios tuvo gracia. Eso fue lo que hizo Adán. Adán no solo, o sea, no solo, o sea, el problema es que Adán ni siquiera fue el que pecó directamente, sino que descuidó a su mujer y su mujer pecó. O sea, se dan cuenta, o sea, no solamente fue que recibió gracia, sino que no solamente falló el mandamiento de no comer, sino que inclusive no fue mayordomo en su casa, y esto lo digo por obviamente pues, como una continuación ahí de la prédica del domingo. O sea, no solamente fue que no, de que no, bueno, era no comas de ese árbol, pero no solamente fue que él comió del árbol, sino que descuidó a su mujer, no fue mayordomo, no fue su sacerdote en su hogar. O sea, que hizo peor de lo que debió hacer, de lo que debió hacer, se pasó. Y aún así no fueron aniquilados ese momento. Claro, murieron espiritualmente, pero aquí es donde la gente dice, no, no, Pablo, lo que pasa es que sí murieron, pero murieron espiritualmente. Bueno, Jesús, digo, Dios no les dijo, el día que comen de ese árbol morirán espiritualmente. Él no les dijo eso. Él le dijo, listo, el día que coman morirán. Ahora, pero Dios es Dios, hermano, es una cosa impresionante. Tampoco mintió, porque llegaron a morir físicamente. ¿Me entiendes? O sea, es impresionante. O sea, una muerte se realizó y la otra vino con el tiempo que no merecían, o sea, no digo, perdón, no estaba contemplado en el plan de Dios que el hombre, porque la muerte entró por el pecado y Dios no nos creó para que nosotros fuéramos pecadores. Por lo tanto, Él quería que viviéramos eternamente, que es lo que vamos a hacer luego, vivir eternamente con Él. Entonces, son conceptos que tenemos que tener claro. Entonces, la muerte debe ser impuesta el mismo día en que ocurre la transgresión. No pasó así. Que Adán y Eva no murieran físicamente el día de su primer pecado ya muestra la misericordia y la gracia de Dios. Debido a que el pacto fue hecho con Adán como representante de la raza humana, ahora todo el mundo está poblado por rompedores del pacto. Noten eso. Nuestra cabeza falló, nuestro representante falló y ahora todo el mundo está poblado, todos los hombres ya son rompedores del pacto. Vamos a terminar con esta frase o esta cita de Don Galarti. Es uno de los mejores en este tema. Tuve la dicha de tomar esta clase, fue en el Seminario Reformado Latinoamericano y aunque yo respeto a Sproul y esto quede grabado aquí, realmente Don Galardi, esta clase fue impresionante, todo este curso. Bien, el pacto de obras nos revela el estándar de Dios de justicia. El precio de la vida eterna es obediencia perfecta a la ley de Dios y esto no cambió después de la caída. Ojo, voy a leerlo de nuevo. El pacto de obras nos revela el estándar de Dios de justicia. El precio de la vida eterna es obediencia perfecta a la ley de Dios y esto no cambió después de la caída. Como muchos enseñan. El pacto de obras revela que el cielo debe ser ganado. Ojo, amor sin condición. Cantito ñañego que hace la gente ahora. El pacto de obras revela que el cielo debe ser ganado. El problema es que no podemos hacerlo. Ese es el problema. Y puff, salta el evangelio. Las buenas nuevas. Jesús lo ganó. Es la razón por la cual nuestro pecado es transferido a Él y su justicia perfecta a nosotros. Él, lo que Él ganó, nosotros lo disfrutamos. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como la doble imputación. Nuestro pecado a Jesús y su justicia a nosotros. Wow, es que
Y yo di que Dios es malo y Jesús, hermano, o sea, cuando usted piensa en la doble imputación, usted dice que se está locura. O sea, mi pecado en Jesús y su justicia en mí. Esto es impresionante. Señor, perdónanos por ser tan mal agradecido. Qué tremendo. Perdónanos.